Hola, mi nombre es Haider Miranda y te doy la bienvenida a este canal, a este espacio de estudio y de aprendizaje sobre Power BI y particularmente en este caso sobre el editor de Power Query. Quiero compartir un dato contigo, 134. Te preguntarás qué significa 134, qué es 134 o para qué me sirve ese dato. 134 es la cantidad de orígenes de datos a los que nos podemos conectar desde Power BI. No solamente nos podemos conectar a libros de Excel, archivos CSV, sitios de SharePoint, algunos motores de bases de datos, que es lo más común. No, nos podemos conectar a una gran variedad de archivos, a prácticamente cualquier motor de base de datos, a una gran cantidad de servicios web y a otro significativo número de servicios en la nube con infraestructura en la nube. Es decir, tenemos conectores básicamente de todos los colores, de todos los gustos. ¿Cuál utilizar? Va a depender de nuestra necesidad o de dónde se encuentren, más bien, alojados nuestros datos. En la descripción de este video te he dejado un enlace oficial de Microsoft donde vas a tener todo el listado de estos conectores e información adicional que sería muy útil en este proceso de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de tener todo este maravilloso grupo de conectores, la realidad es que cuando comenzamos este proceso de aprendizaje de Power BI, generalmente utilizamos archivos de Excel, archivos CSV o archivos TXT. En un escenario ideal podríamos utilizar pequeñas bases de datos, pero eso no ocurre con mucha frecuencia. Teniendo eso presente, en este video entonces lo que vamos a hacer es trabajar en un inicio precisamente con estos tres formatos de archivo. Vamos a ver cómo podemos conectar, leer o extraer nuestros datos desde un archivo de Excel, un archivo TXT o un archivo CSV. Adicional a eso, también vamos a ver cómo podemos conectar con estos mismos archivos no solo de forma directa, que es lo primero que vamos a ver, sino cuando se encuentran alojados en una carpeta. El escenario o el marco sobre el cual vamos a trabajar es un marco totalmente local, es decir, los archivos se encuentran almacenados en nuestro equipo de trabajo. De todos modos, vamos a ver que es un proceso bastante sencillo de realizar. Teniendo esto presente, no perdamos más tiempo y vamos a ver cómo aprendemos a conectar estos formatos de archivos. El primer ejemplo con el que vamos a trabajar es conectar Power BI con un libro de Excel. Acá es importante tener presente que cuando establecemos esta conexión, Power BI lo primero que hace es leer cuál es la estructura interna de nuestro libro de Excel para determinar desde dónde va a tomar los datos. En un libro de Excel nosotros podemos tener tres estructuras, por decirlo de alguna manera. Podemos tener nuestros datos en una hoja de Excel, una hoja del libro. Podemos tener nuestros datos en una tabla dentro de nuestro archivo de Excel, o los datos pueden estar en un rango con nombre definido dentro del mismo libro. Para entender mejor esto, vamos a ver acá, en este caso tenemos un archivo de Excel abierto, que es el archivo con el que vamos a establecer esta primera conexión. Y este libro tiene una sola hoja, que tiene este título, Women Electors 2019, y es una hoja. Esto es una hoja de un libro de Excel con unos datos organizados de cierta forma. Esta es la primera estructura desde la cual podemos leer datos, pero podríamos tener estos datos de otra forma. Voy a duplicar un momento esta página, voy a crear una copia y digamos voy a cambiarle el nombre acá, un momentico, acá simplemente voy a quitarle este 2, voy a dejar igual 2019 y le voy a colocar tabla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todo este grupo de datos que tenemos acá
y voy a darle formato como tabla. Vamos a seleccionar cualquier formato. La tabla tiene encabezados, le doy a aceptar y ahora tengo una tabla. ¿Bien? ¿Cómo sé que tengo una tabla? Más allá de tener el formato, fíjense que al estar sobre alguna de las celdas de este grupo de datos, se me habilita aquí en la parte superior esta opción que dice diseño de tabla. Se me habilita todo este menú y de hecho internamente ya Excel le ha asignado un nombre. Si vamos a la izquierda, vemos que acá tenemos nombre de la tabla. Esta tabla se llama tabla 1. Entonces tenemos una hoja con datos organizados, pero simplemente son datos organizados en filas y columnas. Fíjense que acá no tenemos más nada. Tenemos otra hoja donde tenemos una tabla de datos y vamos a tomar la primera hoja nuevamente. Voy a duplicarla una vez más. Voy a crear una copia. Vamos a dejarla con ese nombre y lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo mi grupo de datos, pero ahora voy a venir aquí a este cuadro de nombres y voy a colocarle simplemente datos elecciones y le voy a dar enter. A nivel de forma, mis datos no han cambiado, pero lo que acabo de decir es que este rango de datos, desde esta columna, desde la columna A a la columna J y hasta la fila final, se llaman datos elecciones. Les he dado un nombre definido. Teniendo esto presente, vamos a cerrar este archivo, voy a guardar estos cambios y ahora sí, vamos a ir a Power BI y vamos a establecer la conexión con este archivo de Excel. Para ello, desde el menú inicio, tenemos aquí un acceso directo que nos permite importar datos de un libro de Microsoft Excel o podemos hacerlo desde el menú de conexión de orígenes de datos y aquí tenemos también libro de Excel. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. Vamos a utilizar este acceso directo y lo que voy a hacer precisamente es buscar mi archivo, que es este, que tenemos como copia, y le voy a dar abrir. En este caso se está estableciendo la conexión y fíjense que acá ya empieza a mostrarnos la estructura de nuestros datos. Les decía, ¿qué va a leer Excel? ¿Qué va a leer Power BI primero? La estructura. Y en nuestro archivo que acabamos de ver, tenemos tres hojas. Fíjense que aquí tenemos las tres hojas. La primera hoja, la hoja que teníamos al principio, la hoja donde hicimos el rango de datos definido y la hoja donde creamos la tabla. Entonces, por este lado estamos leyendo hojas y las podemos identificar en este caso a través de este icono que vemos acá, que es esta cuadrícula con estas pequeñas pestañas en la parte inferior. Pero también está identificando que nosotros creamos una tabla, en este caso que se llama tabla 1. Si le damos clic aquí, todavía no hemos seleccionado nada, fíjense que nos muestra precisamente los datos de la tabla. Y esto lo podemos identificar a través de este icono que vemos acá, ¿bien? Que es precisamente este pequeño cuadro, pero fíjense que tiene aquí arriba como especie de un pequeño encabezado. Así podemos identificar que eso es una tabla dentro del libro de Excel. Y luego tenemos este icono aquí al final que se llama datos elecciones, que básicamente es ese rango de datos que nosotros seleccionamos y al que le dimos un nombre específico. Entonces podemos conectar con cualquiera de estas fuentes. Básicamente esta tabla, por ejemplo, está dentro de esta hoja, pero fíjense que acá él no está leyendo la tabla, sino que está leyendo la hoja. Entonces podemos, por ejemplo, yo puedo acá seleccionar la hoja 1, darle en transformar datos y me va a abrir el editor de Power Query. En este caso ya me abrió el editor de Power Query.
miren que vamos a navegar, vamos a ir hacia la derecha y bueno, nos identificó cuántas columnas tenemos, ¿bien? Cuántas columnas tenemos en esa hoja. Y si vamos, fíjense que hay algo interesante acá, dice que hay muchísimos datos en blanco. ¿Y por qué nos dice que hay muchísimos datos en blanco? Porque fíjense que él agarró y cargó muchísimas filas dentro de esta hoja. Aquí ya hemos conectado nuestra hoja y ha leído una gran cantidad de filas en blanco hacia abajo. Filas que seguramente no vamos a necesitar en nuestro modelo, pero que las está trayendo bajo este modelo de conexión. Vamos a cambiarle el nombre a este y vamos a colocarle, por ejemplo, Excel hoja, para saber qué es la conexión desde Excel a una hoja de datos. Vamos a ir aquí mismo en orígenes recientes porque vamos a conectarnos otra vez al mismo libro, pero en este caso vamos a seleccionar la opción de tabla. Vamos a seleccionar la tabla 1, que fue la que creamos. Vamos a darle a aceptar. Y fíjense que ahora nos carga nuevamente la información en una nueva consulta, en una consulta totalmente por separado. Pero fíjense que a diferencia del caso de la hoja, no nos trae registros en blanco. O sea, en este caso identificó cuál es el rango de datos dentro de la tabla, o sea, qué parte de la tabla sí tiene datos o hasta dónde llegan los datos, y eso es lo que nos trajo. Fíjense que tenemos la misma cantidad de columnas, pero si vamos hacia abajo tenemos solamente hasta donde hay datos en nuestra tabla, y ya por ahí podemos comenzar a ver una de las diferencias de trabajar con uno u otra opción. Y finalmente vamos a ver otra vez, vamos a ir en orígenes recientes, que nos permite acceder a los últimos archivos o set de datos que ya hemos cargado. Y en este caso vamos a decirle que nos traiga los datos de el rango de datos con un nombre definido. Y le damos, seleccionamos y le damos aceptar. Y aquí también nos ha traído ese mismo grupo de datos que teníamos acá. Vamos aquí a cambiar esto para colocar Excel y saber que este es el que nos traemos a través de una tabla, y este es el que nos hemos traído a través de un rango de datos definido. Algunas consideraciones que es importante que tengamos en cuenta. Cuando trabajamos desde una hoja, en este caso vamos a ir a la primera consulta, trabajar conectando datos desde una hoja es viable. No es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es posible que nos toque hacer más trabajo de limpieza. Existe la posibilidad, como sucedió en este caso, de que se nos carguen filas que no necesitamos, o de la misma manera que se nos carguen columnas en blanco. Entonces, este modelo, aunque lo podemos utilizar si no tenemos otra opción, tiene, digamos, esas consideraciones que hay que tener en cuenta. Trabajar con tablas es quizás la mejor opción dentro de este modelo de conexión a archivos de Excel. ¿Por qué? Porque ya las tablas están estructuradas. Si se agregan nuevos datos a la tabla, esos datos se van a incorporar automáticamente en el proceso de actualización sin ningún problema. Y aunque podemos trabajar con rangos de datos definidos, con nombres de datos, definitivamente no es la mejor opción. Sobre todo en términos de actualización. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos más datos debajo del último dato que hayamos tenido en ese rango de datos, o más datos a la derecha de ese rango de datos, esos datos no se van a ver reflejados en la actualización que hagamos más adelante de nuestra información. Nos tocaría ir a Excel y cada vez que agreguemos nuevos datos, nos tocaría volver a definir
el nombre o el rango de datos para que esos datos puedan ser tenidos en cuenta acá en el libro de Excel. Entonces, la recomendación, en la medida de lo posible, trabajemos con un formato de tabla desde Excel. Va a ser la mejor manera de trabajar. Pero estas son las opciones que nos ofrece este método de conexión. Ahorita solamente vamos a trabajar esto, cómo establecemos la conexión. En este caso hemos cargado 3 modelos. Vamos a darle aquí en cerrar y aplicar para que estos se carguen en Power BI como tal, y ya a partir de allí podemos comenzar a trabajar con nuestros datos. El otro modelo de conexión local con el que contamos es utilizando archivos CSV. Los archivos CSV son una buena opción de conexión porque generalmente son datos ya semiestructurados. ¿Bien? Entonces nos facilita mucho el proceso de carga. Vamos a ver cómo podemos conectarnos de manera directa a un archivo CSV. Para ello vamos a ir aquí desde el menú Inicio a nuestro panel de orígenes de datos y fíjense que por aquí tenemos la opción texto o CSV. Vamos a seleccionar allí y en este caso buscamos el archivo CSV al que nos queremos conectar. En este caso voy a seleccionar solo un archivo y voy a darle aquí donde dice abrir. Él va, en este caso, Power BI va nuevamente a leer la estructura del archivo y fíjense que acá arriba nos muestra lo que él determinó a partir de ese análisis. Primero determina cuál es la codificación del archivo. Bien, esto nos sirve para todo el tema de codificación. ¿Esto para qué es importante? Pasa que a veces cuando cargamos archivos CSV y tenemos campos de tipo texto, podemos ver que acá quizás nos aparecen textos o nos aparecen alguna tipografía extraña, ¿no? A veces unos iconos negros, o sea, no se traduce bien el texto. Hay algunos caracteres extraños, por decirlo de alguna manera. Y eso va asociado a la codificación del archivo. Entonces, si estamos conectando un archivo CSV y en esta vista previa nos estamos dando cuenta que hay algún texto que no está bien, que tiene estos caracteres diferentes, eso lo podemos solucionar a partir de esta opción, a partir de la codificación. Lo que tenemos que hacer es buscar la codificación apropiada para nuestro archivo. En este caso, determinó para este archivo, que es esta, la 65001 Unicode UTF-8. Si yo la cambio, posiblemente me va a dar algún tipo de error, algún tipo de problema. ¿Bien? Pero por el momento simplemente vamos a dejarla como estaba, ¿bien? Para evitar inconvenientes. Una vez que hayamos... ya se me iba a pasar. Otra opción que vemos acá arriba identifica inmediatamente cuál es el delimitador de nuestro archivo, si es coma, si es dos puntos, en este caso ya lo identificó, y nos dice que esta detección la hace basado en las primeras 200 filas. Nosotros acá podemos definir si queremos que sea solamente en ese rango de datos o si lo haga basado en todo el conjunto de datos. Generalmente esta opción por defecto es totalmente válida. ¿Bien? Entonces, si desde esta vista previa ya hemos validado que todos nuestros datos se encuentran cargados de manera correcta, pues lo único que debemos hacer es darle aquí en la opción transformar datos y él va a proceder a la carga de nuestros datos. Algo muy importante que deben tener presente cada vez que realicen la carga de datos, generalmente Power Query hace esto en particular. Vamos aquí, fíjense, en los pasos aplicados, nosotros no hemos hecho absolutamente nada, ni en el caso de cuando conectamos desde Excel, ni ahora que hemos conectado a este CSV. Pero fíjense que aquí nos ha agregado este paso que dice tipo cambiado. Y este tipo cambiado, básicamente lo que está haciendo es que está
identificando automáticamente el tipo de datos que hay en nuestra columna y se lo está asignando. Fíjense que acá ha definido que esta columna es tipo texto, tipo fecha, tipo texto. Y si vamos a las consultas anteriores, vamos a ver que tenemos ese mismo paso, tipo cambiado, tipo cambiado, tipo cambiado. Es muy importante que prestemos atención a esto y en la medida de lo posible, si nosotros vamos a hacer transformaciones, limpieza de nuestros datos, siempre eliminemos este primer paso. ¿Por qué? Porque no siempre es tan preciso a la hora de identificar el tipo de datos. Lo hace basado en un estimado y nos puede generar errores a futuro. Entonces, en la medida de lo posible, una vez carguemos nuestro archivo, eliminemos este paso y si podemos, que la asignación de tipo sea ya uno de los últimos pasos en nuestro proceso de limpieza. Vamos a hacer lo mismo, cerramos. Antes vamos a cambiarle aquí el nombre y esto sería consulta CSV. Vamos a darle cerrar y aplicar y de esta manera cargamos nuestros datos y hemos establecido la conexión directa con un archivo CSV. De igual forma que acabamos de trabajar con los archivos CSV, podemos trabajar con archivos TXT. El proceso de conexión es prácticamente el mismo, de hecho utilizan el mismo conector. Si vamos aquí al menú inicio y vamos a nuestros orígenes de datos comunes, vamos a ver que aquí tenemos texto o CSV. Vamos a seleccionar este y yo voy a ir a mi fuente de archivos TXT, voy a seleccionar un archivo y le voy a dar a abrir. Y fíjense que en este caso ha hecho exactamente el mismo proceso que hizo con el archivo CSV. Ha determinado cuál es la codificación del archivo, cuál es su delimitador y ha detectado el tipo de datos. ¿Bien? En este caso, vamos a decir que por ahora nos conviene de esta forma en cómo está, porque realmente en este momento no estamos analizando datos, solamente estamos trabajando el tema de la conexión de los datos. Vamos a darle transformar datos y de esta manera ha cargado nuestros datos. Fíjense que nuevamente ha añadido este paso de tipo cambiado. Pero acaba de pasar algo interesante. Si vamos a la columna 1, miren que nos está diciendo este símbolo acá, y aquí nos está diciendo hay errores en nuestros datos. Y estos errores están asociados precisamente a la forma en cómo ha asignado el tipo de datos. Posiblemente no todos los datos que tengamos acá sean datos numéricos. ¿Bien? Si yo le doy aquí en cargar más, de hecho, fíjense que aquí me dice que hay un data format .error y es que no se puede convertir a numérico. O sea, tenemos un dato que no es numérico. Por eso les mencionaba hace un momento la importancia de cargar nuestros datos y eliminar este paso. Este paso de tipo cambiado debe ser uno de los pasos finales en nuestro proceso de limpieza. Miren que acabo de eliminar ese paso y ahora sí, ya todo quedó bien. Esto entonces es una consulta de archivos TXT. Quiero aceptar el cambio del nombre. Ahí está. Vamos a darle cerrar y aplicar y cargamos nuestra consulta. En estos tres casos que hemos visto de manera rápida, fíjense que hay algo en común y es que hemos hecho una conexión individual, es una conexión directa, es decir, a través de este método que hemos visto, solo puedo conectar un archivo a la vez. Puedo conectar varios archivos al mismo modelo, pero un archivo a la vez. Y, por ejemplo, generalmente cuando trabajamos con archivos CSV, lo que queremos hacer, por ejemplo, es agrupar
toda la información que hay en varios archivos CSV. También, si tenemos la información en distintos libros de Excel, podemos agrupar la información de esos distintos libros de Excel. Vamos a ver cómo hacemos ese trabajo de consolidar esa información, y para ello vamos a tener que utilizar una opción un poquito diferente, que en este caso es la opción de conectarnos a una carpeta dentro de nuestro equipo. Aquí ya ha cargado la consulta TXT y acá en la vista de datos podemos navegar a través de las distintas consultas que hemos cargado. Generalmente, esta opción de conectarnos a una carpeta para obtener datos se utiliza cuando buscamos consolidar información desde varios archivos a la vez. Acabamos de ver métodos de conexión directa, donde nos conectábamos directamente a un archivo. Esta conexión por carpeta nos permite conectarnos a varios archivos de manera simultánea. Sin embargo, es importante que tengamos presente que hay ciertas reglas que se deben cumplir. Por ejemplo, si nos vamos a conectar a un libro de Excel y queremos consolidar información de varios libros de Excel, si esa información viene desde una hoja de Excel, la hoja se debe llamar igual en todos los libros. Eso como un punto a tener en cuenta. Tanto para Excel como para CSV o TXT, si nuestros datos tienen encabezados, los encabezados deben tener el mismo nombre en todos los archivos. Son algunas de las consideraciones que debemos tener presentes. En este caso, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a consolidar información de unos libros de Excel y vamos a consolidar información de unos archivos CSV. Para ese proceso, lo que vamos a hacer es, desde el menú de inicio, vamos a nuestro acceso a los orígenes de datos, y en este caso vamos a buscar la opción, aquí en donde dice más, vamos a desplegar o a buscar en este caso la opción que dice carpeta. Bien, aquí la tenemos, en todo aquí tenemos carpeta. Y esto es para una conexión a una carpeta local. Vamos a darle conectar. Y lo que vamos a hacer es indicarle cuál es la carpeta a la que nos queremos conectar. En este caso, yo voy a leer una información de unos libros de Excel que está alojada en esta carpeta que se llama consolidar. Y le doy a aceptar. Le voy a aceptar nuevamente. Y ahora, fíjense que él aquí lo primero que hace es decirme, bueno, en esa carpeta hay dos archivos, hay estos dos archivos, ¿sí?, como información general. Y aquí tenemos la opción de combinar y transformar, combinar y cargar, que básicamente esa opción es la que nos va a permitir saber qué queremos combinar. Podemos cargar, si le damos cargar, lo que va a hacer es cargarnos una tabla o cargarnos esta tabla que estamos viendo. No nos va a cargar ningún tipo de datos, solamente esta tabla que estamos viendo. Si le damos en transformar datos, nos va a abrir el editor de Power Query, pero nos va a abrir el editor de Power Query con esta misma tabla que tenemos aquí para que la transformemos. Entonces lo que vamos a hacer es combinar y transformar datos. Cuando seleccionamos esa opción, ahora él empieza a leer los datos que hay en nuestro archivo de Excel. Fíjense que él toma un archivo de ejemplo. De los dos archivos que encontró allí, tomó en este caso el primer archivo. Y aquí podemos ver que es el archivo que se llama Women Electors 2014. Él toma un archivo de ejemplo. Por eso es importante que la estructura de todos nuestros archivos sea la misma. Y en el caso de los libros de Excel, que las hojas de donde queremos obtener los datos se llamen igual. Porque él va a buscar un archivo de ejemplo, va a identificar que en ese archivo, por ejemplo, solo hay una página, que es esta. Todos nuestros archivos, en este caso el otro archivo que tenemos en esta carpeta, debe tener una página que se llame exactamente igual y debe tener los mismos encabezados.
En este caso, como solo tenemos una página, yo le voy a decir que seleccione esta página y le voy a dar en aceptar. Y él va a comenzar a hacer ese proceso de consolidación. Va a cargarnos el editor de Power Query. Aquí lo abrió. Y ya tenemos la información consolidada. ¿Cómo lo puedo saber? Aquí tenemos una primera columna que se llama Source Name, que básicamente lo que nos dice es cuál es el nombre de nuestro origen. Y si le doy aquí al botón filtrar, fíjense que me dice que tengo dos orígenes. Un archivo Women Electors 2014 y Women Electors 2019. Ha traído la información de estos dos archivos. Pero eran archivos que ya estaban preparados con la misma estructura. Para lograr esto, se nos van a crear aquí en nuestro panel de consulta una carpeta que son una serie de consultas auxiliares creadas directamente por Power BI, por Power Query en este caso, para poder lograr esta consolidación. Básicamente crea un parámetro, que ese parámetro va a ser nuestro archivo de ejemplo, crea una función personalizada, que es la que va a leer el archivo, y crea una pequeña tabla que se encarga de transformar la información que está allá adentro para devolvernos como resultado esto que vemos acá. Generalmente con esto no nos tenemos que meter, por lo menos no en esta primera etapa. Ahorita estamos viendo cómo podemos hacer la conexión, digamos, de la manera más directa, más natural posible. Luego, en la medida en que avancemos en este curso, veremos otras formas en donde quizás podemos nosotros personalizar este proceso. Pero de esta manera hemos consolidado la información desde Excel. Para archivos TXT o CSV, la lógica es la misma. En este caso yo voy a ir aquí a Nuevo Origen de Datos. Voy a darle en Más nuevamente. Y en el menú de opciones voy a seleccionar Carpeta. Le voy a dar Conectar. Y en este caso voy a buscar la carpeta donde tenga mis archivos CSV. Anteriormente les mencionaba que en muchas ocasiones es mejor trabajar con archivos CSV porque son datos ya semiestructurados y casi siempre mantienen la misma estructura. Selecciono mi carpeta, le doy a aceptar acá y me va a aparecer exactamente lo mismo. En este caso, una tabla donde me va a decir, en esta carpeta hay este listado de archivos. Vamos a darle aquí, combinar y transformar datos. ¿Para qué? Para que lea un archivo de ejemplo y nos dé la opción de qué es lo que queremos seleccionar. Nos va a abrir el mismo menú que nos mostró hace un momento, donde en este caso, fíjense que está agregando un parámetro que es un archivo de ejemplo, el primer archivo que encontró. Si nosotros queremos que tome como ejemplo otro archivo, aquí podemos cambiar eso. Pero generalmente lo dejamos en esa primera opción. Lo demás es igual a lo que ya habíamos visto anteriormente. Codificación del archivo, su delimitador y basado en qué está generando esta lectura, este ejemplo. Luego tenemos aquí ya el resultado que él entiende de cómo debe quedar ese CSV y le damos a aceptar. Aquí ya procesa y ya nos carga nuestros CSV ya consolidados. Igual nos va a crear siempre esta columna inicial de Source Name. Y aquí, si desplegamos la opción de filtro, vamos a poder ver que realmente ha consolidado la información de los tres archivos que teníamos en esa carpeta. Al igual que en el caso de Excel, fíjense que ahora nos creó aquí en el panel de consulta otra serie de consultas adicionales, en este caso, para hacer la lectura y la consolidación de estos archivos CSV. Reitero una vez más, con estas consultas no nos metemos, las dejamos ahora allí en este momento que quizás estamos en esta fase inicial, porque ellas son las que se encargan de hacer ese proceso de consolidación.
Vamos a cambiarle acá el nombre, consolidar CSV. Y de esa manera, fíjense que hemos leído, ahora sí, varios archivos CSV o varios archivos de Excel a la misma vez. Vamos aquí en cerrar y aplicar y ya procedemos a la carga de nuestros datos en Power BI y ya desde acá, bueno, haremos todo el proceso de cálculos que tengamos que hacer. De esta manera podemos establecer entonces estos tipos de conexión. Y de esta manera práctica y sencilla podemos establecer la conexión entre Power BI y estos formatos de archivos que acabamos de ver. Si este video te ha resultado útil, te ha parecido práctico o simplemente te ha gustado, por favor no olvides darle me gusta y, más importante aún, compartirlo con otros suscriptores. Recuerda que estamos generando contenido semanal y en el próximo video estaremos viendo precisamente otros métodos de conexión. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de este contenido. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video.